En una oportunidad anterior les grabé o les narré algo relacionado con el Paso Sin Frontera. Todo lo que hice para llegar al Paso, un pueblecito ubicado en la frontera con Estados Unidos. Aquí está la segunda parte del relato. Vamos a entrar en el relato de los esfuerzos que se hicieron para llegar a tener una solución negociada al conflicto armado y si valió la pena, puesto que hoy en estos días se ha avivado la discusión acerca de los acuerdos de paz. Explicaré mi análisis del por qué el FMLN está terminado. Bueno, quiero decirles que pasé mojado por el río Bravo para iniciar una campaña de apoyo con 3 objetivos fundamentales. En ese momento, estamos hablando de 1990. 1. Impulsar la solución política negociada al conflicto armado en El Salvador como una posición del sector obrero organizado. 2. Gestionar apoyos económicos para la reconstrucción del edificio de Fenastra recién destruido por una bomba de alto poder ocurrida el 31 de octubre de 1989, con un saldo de 9 compañeros asesinados y más de una veintena de heridos. Entrevistarse como un punto número 3, lograr una entrevista con el dirigente de Solidaridad, Les Wałęsa, e invitarlo a participar en nuestro próximo Congreso Federal a efectuarse en noviembre de 1990. Mientras se realizaba la gira, me permitía seguir recuperando mi estado de salud, el cual fue afectado por el bombazo, creando daños en mis oídos y otras heridas que poco a poco se fueron sanando. Hasta el momento, después de 32 años, aún no recupero mi oído derecho. Iniciamos reuniones en el interior de Estados Unidos, Canadá, Europa y los Países Bajos. En total, entre 15 y 16 diferentes países. En esta gira viajé acompañado por el compañero Mark Anner, un compañero ciudadano residente de Estados Unidos y voluntario en el apoyo a la lucha de nuestro pueblo, y por lo cual le costó sufrir los efectos de las ondas expansivas del bombazo sufrido por Fenastra. Mark Anner es considerado sobreviviente del bombazo, ya que fue una esquirla de metal que hizo un corte en su cuero cabelludo, salvándole de morir en el acto. Mark no solo me acompañó, sino que fungió como intérprete de inglés en las reuniones planificadas. En la gestión de las reuniones, en cada uno de los países, hubo una participación destacada de los representantes de Fenastra en cada país visitado y de las comunidades de salvadoreños con quienes compartí reuniones de información. En esta gestión económica y política vale la pena mencionar la participación de la LO de Noruega, quien contribuyó con el aporte económico mayoritario para la reconstrucción del edificio de Fenastras, que costó más de 1 millón de colones salvadoreños. El resultado de esta gira fue el siguiente. Se logró recaudar más del 60% aproximado del total para la reconstrucción del edificio, completando el total la LO de Noruega. 2. Se lograron compromisos de apoyo a la iniciativa de potenciar la solución negociada del conflicto armado salvadoreño. 3. Con el dirigente Lech Wałęsa de Polonia se logró la entrevista, pero no se logró el compromiso de asistir a El Salvador para participar en el Congreso de Fenastras de 1990. En cuanto a mi recuperación por los daños causados por la bomba, me recuperé de las heridas
y se minimizaron los dolores en mis oídos. He sido sometido a una operación en mi oído derecho en El Salvador, sin mayores resultados. Luego sometido a unas operaciones en Australia, con la cual mejoré mi audición, escuchando un 80% con el oído izquierdo y un 60% en mi oído derecho, por lo que utilizo aparatitos de audición proporcionados por el gobierno de Australia. Después de 32 años de ese fatídico bombazo que destruyó no solo las instalaciones del edificio, sino que cobró la vida de valiosos compañeros y muchos heridos, aparte del vacío provocado por la angustia, el dolor, la tristeza que enlutó a todo el pueblo salvadoreño, especialmente a los compañeros sindicalistas de organizaciones hermanas en la lucha. Hoy que mis hijos tienen más de 30 años y que por motivos de acoso y la persecución política fuimos obligados a la separación familiar, huyendo ellos con su madre hacia Canadá, en donde actualmente viven y han logrado llevar una vida estable, cada quien con su grupo familiar y yo inmigrando hacia Australia. Les he visitado un par de oportunidades y en nuestra plática ha aflorado el sentimiento y salen las preguntas, los cuestionamientos que son normales. Me preguntaban, ¿de qué sirvió la lucha que hiciste? ¿Qué ganó el pueblo con la guerra? ¿De qué sirvieron los acuerdos de paz si poco o nada se ha cumplido? Bueno, estas son de las preguntas más gruesas. Mi explicación es, bueno, la lucha es parte de un todo y la guerra es parte de la lucha. Y en una guerra puede ganar o perder. Y en cualquiera de los casos, toda guerra termina en una negociación. Producto de esa lucha, podríamos decir que nuestro pueblo ha ganado lo que hoy tiene, porque el desarrollo del pueblo como conjunto, como sociedad salvadoreña, no se detiene. En ninguna parte del mundo se detiene el desarrollo de los pueblos, sino hagamos un análisis de los momentos que ha vivido el pueblo salvadoreño como un todo. Creo que estamos viviendo actualmente, el 2022, un tercer gran momento en la historia de El Salvador. A partir de la década de los años 30, dentro de la historia se recuerda cuando el pueblo se insurreccionó para tratar de erradicar la injusticia social y económica en que se encontraba. El segundo momento ocurrió en la década de los años 90 y el tercero en la década de los años 10 de este milenio. En la década de 1930 la generación de jóvenes fue exterminada, los luchadores por la tenencia de la tierra, más de 30,000 asesinados. En la década de los años 50, o sea, 30 años después de esa gran masacre de 1930, nace una nueva generación de jóvenes que continúan viviendo la pobreza y la marginación. Estos jóvenes se dan cuenta que es posible luchar para cambiar ese estado de cosas que los mantiene en la miseria y participan en jornadas de protestas en las calles, apoyando organizaciones sindicales de obreros y campesinos. Estamos hablando de la década de los 50, 60. En los años de 1970, a inicios de una nueva lucha social organizada por la injusticia social, económica y política, y apareciendo así los primeros grupos guerrilleros. En la década de 1980
se intensifica la lucha organizada y se desata una cruel represión en contra de todos los sectores organizados, dejando como únicas opciones salir hacia el exterior, a otros países, o irse para los cerros del Salvador, a concentrarse en los campamentos que ya el FMLN estaba organizando. Se inicia la lucha armada con la creación del FMLN por la toma del poder para cambiar el estado de cosas en el país. Esa juventud que nació en la década de los 50, 60 y 70, tomó conciencia de la necesidad de incorporarse a la lucha apoyando a las fuerzas del FMLN. Ya en la década del 92, o del 90 en adelante, digamos, el conflicto armado llega a su fin a través de la negociación. El FMLN acepta la participación electoral para llegar a la toma del poder. Se sucedieron gobiernos de derecha uno tras otro y los cambios en beneficio de la población no aparecieron. El pueblo votó en las urnas para probar si el FMLN tenía las agallas de impulsar los cambios necesitados por el pueblo y por los cuales apoyó una guerra que costó más de 100,000 vidas entre muertos y desaparecidos. Así, el pueblo le dio el gobierno al FMLN. Mientras tanto, una nueva generación de jóvenes que nacieron en la década de los 90 crecieron escuchando los lamentos y quejas de sus padres, amigos, vecinos. Comienzan las generaciones del milenio a experimentar frustración por el activar de la izquierda salvadoreña, que no hace más que seguir con el juego histórico de los gobiernos anteriores. Y en 1999, esta generación de jóvenes nacidos después del 90, deciden asaltar las urnas electorales con todos sus familiares, padres y amigos para votar por un candidato que promete con mucha credibilidad en hacer los cambios que el país necesita y que las fuerzas políticas que han gobernado por más de 30 años no pudieron implementar. Bueno, la generación del milenio se empodera ganando elecciones tras elecciones. Estamos hablando de elecciones de diputados y la elección presidencial, tomando el control total del país. Está surgiendo una nueva generación de jóvenes que está aprendiendo a dirigir cambios en el país con un dirigente presidencial que despierta las esperanzas de un pueblo ansioso de obtener resultados buenos en el diario vivir. La izquierda salvadoreña ya vivió su oportunidad. Esa juventud de los años 50, 60, que experimentó llegar a tener el gobierno por una década y no satisfizo las aspiraciones del pueblo, y por el contrario, perdieron la credibilidad ganada durante la guerra. Hoy, la izquierda derrotada, agotada y sin líderes que asuman la dirección de esa izquierda que se unió a Arena, tiene que esperar por lo menos que pasen 2 o 3 generaciones. Estamos hablando entre 40 y 60 años. Tiene que morir la generación que dirigió al FMLN eleccionario, o sea, el partido político partidista que participó en las elecciones y lo único que hizo fue agenciarse beneficios personales. Esta generación que dirigió al FMLN eleccionario tiene que morir para lograr dirigentes a la medida de un pueblo que políticamente se ha desarrollado y no se convence solo con discursos políticos e ideológicos.
Fui parte de esa generación que participó en la guerra y me siento orgulloso de haber sido partícipe del intento por tener un El Salvador más lindo. Tengo un listado de organizaciones y personalidades con quienes me reuní durante la gira que realicé durante el periodo de 1989, noviembre del 89 a mayo de 1990. Aquí, de leer cada uno, es un poco extenso, pero quien quiera detenerse a leer, ya con el video puesto puede examinar cada uno de los personajes como, bueno, autoridades o personajes de los gobiernos a los cuales yo asistí. Bueno, aquí podemos encontrar, por ejemplo, a una Nancy Pelosi en sus años jóvenes, que actualmente pues es miembro del Congreso, de la Cámara, y bueno, me reuní con ella cuando era joven, cuando Francisco Acosta estaba como representante de FENASTRA en Estados Unidos, y él con un equipo, con un colectivo que funcionaba, lograron tener las relaciones para poder lograr las reuniones con toda esta gente. Se hacía un trabajo político alrededor de todos los parlamentarios, senadores, y de ahí que, bueno, logré tener una reunión con Dick McCall, aquí aparece, asistente del senador John Kerry. Ustedes han escuchado ya quién es el senador John Kerry. Me reuní en la OEA con Francisco Jiménez o Fernando Jiménez, director de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, para plantearle nuestra intención de empujar una solución política negociada al conflicto. Como pueden ver, en Estados Unidos hubieron muchas reuniones en el Departamento de Estado, y luego pasé a Canadá. En Canadá igual los compañeros me concertaron reuniones con miembros parlamentarios, con miembros de organizaciones sindicales, presidentes o secretarios generales de esos sindicatos para pedir los apoyos en la reconstrucción del edificio. Aquí pueden ir ustedes leyendo, si ya con un poco de paciencia, los nombres y los cargos que ostentaban. Este listado de nombres con sus respectivos cargos fue el informe que yo rendí a mi partido, al FMLN en ese tiempo, a través de la RN, en donde di fe de las reuniones que había tenido, con quienes me reuní, y los apoyos económicos que fueron canalizados a través de la LO de Noruega, porque ese era el compromiso. La LO de Noruega iba a poner la mayor parte de los fondos y ellos iban a ser los que centralizaban a través de su sindicato, bueno, la colección de fondos. Nosotros no dudamos en la confianza con la LO de Noruega. Y en Suecia fue otro país donde me reuní con compañeros de la comunidad salvadoreña en Suecia, representantes de FENASTRA que anduvieron conmigo a la par, junto a Mar Aner, llevando a cabo estas reuniones. Llegamos a Dinamarca, llegamos a Finlandia. Bueno, en Finlandia yo tengo una anécdota muy curiosa, y es de que me entrevisté con una de las dirigentes de la Secretaría Internacional Central de las Organizaciones Sindicales, y
y con el director de proyectos del Centro de Solidaridad Sindical de Finlandia. Lo curioso es de que, bueno, yo iba para pedir los apoyos en la reconstrucción y sí apoyaron, pero también llevaba conmigo algunos proyectos pequeños, estamos hablando pequeños de 40,000, de 50,000, y ellos no tomaron los proyectos que yo les llevaba para ver si nos apoyaban en esos proyectos, porque me manifestaron de que eran muy poquitos, que ellos no apoyaban proyectos menos de $200,000 y que un proyectito de 40,000 ni lo miran. Entonces, curioso para mí, fue sorprendente que me dijeran, no, proyectitos de 40 no, necesitamos que nos traiga un proyecto de $150,000. Para mí fue un salto, pero bueno, esas son de las cosas de las que uno se sorprende cuando anda entrevistándose con gente. Llegué a Bélgica y bueno, en Bélgica con miembros del Departamento Internacional de Asuntos Económicos y Sociales y Sindicales de la Confederación Internacional de Sindicatos Libres. Y así podría pasar un buen tiempo leyendo todos los personajes con quienes me reuní y de quienes tuve muchos apoyos. Por ejemplo, con el director esto ya fue en Holanda, con el director de proyectos de gansos salvajes de Holanda, una organización que ayuda mucho a organizaciones no gubernamentales en la implementación de proyectos de desarrollo. Pasé por Alemania, también tuve muchas reuniones con dirigentes sindicales y con miembros del gobierno. Y igual pasé por Francia, ahí fueron pocas las reuniones y bueno, como pueden ver, ahí están los nombres, las organizaciones a que pertenecen. Y en Suiza también estuve al frente de esas reuniones con mi compañero Maraner. Y bueno, ahí hay nombres que yo ni recuerdo sus caras, pero en Francia estamos hablando también en España. Estuve reunido con la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, que es una de las más grandes organizaciones en España y que apoyan mucho a nuestros sindicatos latinos. Así que y también vamos a ver, aquí está Italia. En Italia allí me encontré con un compañero salvadoreño que estaba estaba en la dirección del grupo de Fenastras en Italia, y que se me olvida el nombre, pero el compañero incluso hoy en estos días se comunicó conmigo a través de Facebook. Así que puedo decirles con esto de que yo cumplí mi tarea de visitar todos estos países, potenciar la solución política negociada al conflicto armado, y como una forma de lograr sacar a El Salvador de la guerra en que nos habíamos hundido, pues, o que nos habíamos metido, o que habíamos impulsado, o que habíamos apoyado. Así que, bueno, eso es todo lo que quería narrarles.
Eh, espero no haberles aburrido y, y bueno, ahí vamos a estar pendientes de otra nueva narración que les haga. Estoy renovando las grabaciones anteriores porque, bueno, actualizándolas, pues ya con un poco de menos temor a represión.